Hola, me presento, mi nombre es Jennifer Vega, estoy cursando la licenciatura y el profesorado en Ciencias de la Educación. A continuación, voy a rendir la materia de Seminario de Competencias Básicas para la Educación. Bueno, la consigna era realizar 90 mapas. Mapas conceptuales, mapas mentales y diagrama causa-efecto. Como pueden observar, yo utilicé los dos cuadernillos de la cátedra, que es el módulo y Sembrando Cambios. Los indicadores se presentan de distintos colores, ya que cada uno representa los tres tipos de mapas que nombré. Como por ejemplo, el indicador violeta representa los mapas conceptuales, el indicador verde los mapas mentales y los celestitos los diagramas causa-efecto. Pude completarlo con las películas a los diagramas causa-efecto. Proceder a explicar algunos de los mapas, como por ejemplo el de infancia, que el título principal dice: la infancia existe. Hay una Carta de los Derechos del Niño suscripta por la ONU que, aunque no se cumpla su aplicación globalmente, va a crear un estatus legal. Según Narodowski, la infancia es un producto histórico moderno. En la historia de la pedagogía hay dos exponentes que son Comenius y Rousseau, que definen a la infancia de diferente manera, como por ejemplo Comenius dice que la infancia era un paso inevitable en la realidad humana, mientras que Rousseau habla de la infancia como posesión de la naturaleza y dice que puede sobrevivir por respeto a ella. En la historia de la pedagogía, el nuevo objeto de estudio es el alumno que va a la institución escolar. Comenius también crea la didáctica magna, en donde dice que a los hombres les es precisa la enseñanza. Después para la sociedad de la infancia es reconocida como un objeto de estudio, que se ubica en distintas disciplinas del conocimiento. Vamos a hablar de las inteligencias múltiples a la inteligencia emocional. Gardner hace referencia a 7 tipos de inteligencias, como la lingüística, la interpersonal, la senestésica, la lógico-matemática, la intrapersonal, la espacial y la musical. Acá describí qué significa cada una. Dice que el ser humano tiene habilidades intelecto-operativas. Luego se habla de la inteligencia emocional por Daniel Goleman, que habla de que es la capacidad de razonar, de controlar los impulsos, de leer nuestros sentimientos, de permanecer tranquilos y de comprender a los demás. Sería como la inteligencia interpersonal e intrapersonal conjuntamente. Ahora vamos a hablar de cómo se aprenden los marcos de pensamiento. Y acá dice que hay 3 etapas. La primera es la adquisición, luego está la internalización y la transferencia. En la adquisición vamos a conocer un marco, en la internalización vamos a practicarlo hasta ser competentes y espontáneos. Luego está la transferencia, que es usar en todo contexto. La finalidad de los marcos de pensamientos es su uso con eficiencia para poder enriquecer el pensamiento. Se dice que se desarrollan oportunidades para aprender a pensar y también enseñar a pensar. El mapa conceptual. Hice también un mapa conceptual que habla de J. Novak. ¿Cómo se construyen? Con conceptos, con palabra enlace, con proposición. Y acá en cómo se representan por una elipse, los conceptos van en mayúscula, por eso como pueden observar acá los conceptos están todos con mayúscula, y en la línea van la palabra enlace con minúscula. Acá sí se puede ver como por ejemplo fomenta, representa, son palabras enlace, por eso las escribí con minúscula. ¿Qué es un mapa conceptual? Es un recurso metodológico, es un organizador gráfico que va a fomentar el pensamiento reflexivo, la creatividad y el espíritu crítico, y va a representar las relaciones significativas entre los conceptos y las proposiciones. Este es un tema importante
que dice consejos para estudiar. Acá también hice un mapa conceptual y dice que los consejos para estudiar es utilizar una silla cómoda, que no sea tan cómoda porque si no nos vamos a dormir, buena iluminación, un ambiente de estudio sin distracciones, en lo posible silencioso, y una zona de estudio ventilada. La mesa de estudio tiene que estar ordenada y limpia. Si se quiere, puede haber un soporte emocional, si no, todo bien. Y es preferible formar un grupo de estudio solo hasta 3 integrantes, no más, así cada uno puede aportar. Hay que dormir 6 horas porque es para la salud, tenemos que estar bien descansados y alternar periodo de estudio con periodo de descanso. 50 minutos de estudio y 10 minutos de descanso. Acá hice un mapa mental que hago referencia a la neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es un conjunto de ciencias que tiene como objeto de estudio el sistema nervioso, por eso este es un cerebro. Y el propósito general es entender cómo el encéfalo produce individualidad en la acción humana. Las ciencias que la involucra es la neuroanatomía, la fisiología, la biología molecular, la química, la neuroinmunología, la genética, las imágenes neuronales, la neuropsicología, las ciencias computacionales y la innovación educativa. Luego acá tenemos el cerebro triuno, que le decimos así porque el cerebro se divide en 3, que es el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y por último la corteza cerebral. Como lo pueden observar en este mapa. Luego este es el diagrama de las conexiones del cerebro. Hablamos de las neuronas, de las dendritas, del núcleo celular, del axón, de las regiones como la corteza cerebral o debajo de la corteza cerebral. El cerebro, que está constituido por 30.000 millones de neuronas vinculadas por sinapsis, de la estructura que está formada por haces de neuronas, y luego del circuito de conexión de neuronas, que van a determinar actividades racionales y emocionales. Este es un mapa mental súper interesante, habla de los 2 hemisferios del cerebro, que está el hemisferio izquierdo y el derecho. Eso sí, existen vínculos invertidos. El hemisferio izquierdo se va a encargar de la parte derecha del cuerpo, mientras que el hemisferio derecho, al revés, dirige la parte izquierda. Habla de las funciones del hemisferio izquierdo. Sus características, por ejemplo, es que es diurno, es un hemisferio que piensa, tiene pensamiento convergente y proceso temporal. En cambio, en el hemisferio derecho, las características es que es nocturno, es un hemisferio que siente y es un pensamiento divergente, proceso espacial. El hemisferio izquierdo va a preferir las disciplinas científicas, mientras que el hemisferio derecho va a preferir las disciplinas literarias o artísticas. Habla de la fuente, en el caso del hemisferio izquierdo, como el comportamiento social y la lógica. Acá tenemos otro temita importante, que son las emociones, cómo funcionan. Dice que el ser humano siempre va a reaccionar de manera emocional antes que de racional, y que esa emergencia emocional va a bloquear la razón. Dice que se perfecciona el aprendizaje en una situación de alegría. Por eso a la hora de enseñar hay que motivar a los alumnos, porque las emociones positivas son muy importantes. Luego nos habla de las partes del cerebro como el neocórtex y la amígdala. El neocórtex recibe el mensaje transmitido y lo estudia, en cambio la amígdala actúa con rapidez, es la que tiene que ver con las emociones. Sin la participación cognitiva consciente, basándose en la experiencia de la primera influencia, es decir, que actúa de manera no consciente. Respecto al diagrama causa-efecto, está este diagrama que habla de la falta de motivación. Hay un par de cuestiones como la institucional, personal, los fines vocacionales y el interés. En institucional puse que es la falta de estrategias innovadoras por parte del docente.
En el personal que no se insiste en el carácter interno, carecen de motivación positiva. En los fines vocacionales, que los alumnos tienen aspiraciones vagas, y en el interés, que el estudiante tiene falta de interés y falta de objetivos. Por eso la falta de motivación. Luego, en la construcción de un aprendizaje significativo, hablo del contenido que no se relaciona con los conocimientos previos del estudiante. Hablo del sujeto que no es capaz de atribuir significados, no relaciona conceptos. El alumno no va a adoptar una actitud positiva, sino que tiene una actitud negativa. Y en cuanto al aprendizaje, va a aprender de manera memorística, no como debería ser para lograr un aprendizaje significativo. Y otro mapa que voy a mostrar es este diagrama causa-efecto, que habla de que cuesta estudiar. ¿Por qué cuesta estudiar? Porque el alumno no comprende la información que se le brinda y no es capaz de reelaborar información. El docente utiliza estrategias poco innovadoras y dictado de clases no didácticas. En cuanto a la persona, la voluntad, la inteligencia y la afectividad no se entrelazan, no funcionan coherentemente. Luego hablo de que en el hogar el alumno no cuenta con un espacio cómodo, con buena iluminación. Por eso le cuesta estudiar. Son los informes de las 5 películas que vi. Una de ellas es El Club de los Poetas Muertos. La otra, Un Sueño Posible, Estrellas del Cielo en la Tierra, Los Chicos del Coro. Y por último, Al Frente de la Clase. Sus informes con sus respectivos diagramas causa-efecto, que ahora voy a proceder a explicarlos. Bueno, en el primer diagrama, que es el Club de los Poetas Muertos, yo puse como problemática la rigidez normativa, porque como explico en el informe, era un lugar en donde operaba la enseñanza tradicional y no podía ser diferente. Entonces, el docente va a ocupar el lugar del saber y la enseñanza es tradicional. El alumno tiene que ser pasivo, obediente y carecer de espíritu crítico. En cuanto a las estrategias, no se va a tener en cuenta las necesidades del alumno y siempre van a ser las mismas porque no se innovan. Y en cuanto a la familia, están a favor de esa educación. Luego, en la película Un Sueño Posible, hablo de Michael. Él tendía mucho a huir. Puse que la familia vivía, en cuanto a la familia, que él vivía con distintas familias en su infancia, porque su madre tenía problemas de drogadicción. En la educación no querían aceptarlo por su bajo nivel de conocimiento. Luego, con respecto a la sociedad, lo miraban mucho por su color de piel y vivía en un barrio marginado. Después, en cuanto a la personalidad de Michael, es que él era muy tímido. En Las Estrellas del Cielo en la Tierra, hablo de la depresión de Ishan. En cuanto a la familia, su padre no lo apoyaba porque decía que era un chico rebelde, es decir, que desconocía de su dificultad de aprendizaje. Para él solo era un acto de rebeldía, nada más, capricho. La escuela le llamaba la atención por sus calificaciones, nunca trataban de entenderlo, todo lo contrario. En cuanto al docente, seguía aplicando las mismas estrategias, tampoco querían entenderlo a Ishan. Él tenía dislexia y nadie se daba cuenta. Luego, los chicos del coro eran chicos rebeldes. La institución era muy estricta en cuanto a los principios. El director no empatizaba nunca, al contrario, los castigaba a los chicos y eran castigos extremos. El docente no miraba los intereses de los alumnos. Y en cuanto a la estrategia, la educación era tradicional. Por último tenemos Al Frente de la Clase. Brad era un chico que tenía síndrome de Tourette. En cuanto a su familia, es algo similar al caso de Ishan, porque su padre le pedía que se controlara y para él era imposible controlarse porque no podía. En la escuela sus compañeros se burlaban de él, los docentes también.
En cuanto a los lugares, no podía pasar al cine, no podía ir a lugares a hacer deporte, no podía ir a la biblioteca porque te exigen silencio y tampoco a un teatro o a una orquesta. Y en cuanto al estudio, a él le costaba concentrarse por el síndrome que padecía. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado.